Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Aries. Les doy la bienvenida a este su canal Alelia Astral, donde leemos el tarot de Aries, el horóscopo de Aries, Aries Amor. Bueno, vamos a comenzar. Esta es una lectura general. Contarles y invitarlos a suscribirse ya mismo para que puedan participar por nuestros premios. Para poder participar deben quedarse hasta el final para que conozcan los requisitos de los concursos. Bueno. Esto lo hacemos como agradecimiento porque por ustedes podemos alimentar nuestro refugio de animalitos rescatados. Además, quiero contarles que esta lectura es general, sin fecha, sin sexo, sin género, que si no resuena puedes ir a tu ascendente o simplemente dejarlo pasar. Vamos a comenzar entonces. Esta lectura tiene varias partes. Primero, un mensaje general de los ángeles, segundo hablamos del amor y después pasamos a la economía. Primero, mensaje de parte de todos los angelitos para los lindos de Aries hoy. La salud florece en el valiente. Me dice Aries que es tiempo de que te coloques como prioridad. Es tiempo de que Aries esté en el número 1, en el top 10, en el top 5 de las prioridades en la vida. A veces te preocupas por todo el mundo. Sé que tienes la vida un poquito acelerada, pero tienes que bajarle el ritmo y también preocuparte por ti. Es tiempo de que la salud florezca en ti, mi valiente Aries. No puedes estarle salvando la vida y el pellejo a todo el mundo mientras tú te vas enfermando y desgastando. Eso te dice en este momento. ¿Quién sabe por qué te lo dirá? Bueno, vamos a pasar a la lectura. Para el plano de lo sentimental, puede ser tu crush, tu novio, tu amante, tu ex, tu esposa. Puede que estén juntos o separados o en contacto cero incluso. Y eso no afectará esta lectura. Vamos a contar hasta 7. Mientras tanto, dirás el nombre de esa persona especial en tu mente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora, vamos a volver a contar y vas a decir tu nombre y el nombre de esa persona. ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Listo, me gusta el 7 porque es un número infinito, un número mágico. Vamos a ver primero pensamientos de esta persona hacia Aries, Aries en el amor. Bueno, me encanta lo que estoy viendo. Comenzamos con 10 de bastos, un 7 maravilloso, una sota espectacular. El ciclo. Y por acá, wow. No, o sea, estas 3 cartas maravillosas, impactantes. Vamos a ver qué nos dice esta lectura tan buena. Bueno, primero que todo, comenzamos con los pensamientos y vamos a ir carta por carta explicando qué es lo que significan. Este 10, por su parte, me habla acerca de que esta persona piensa en la distancia. Piensa en que realmente sí ha funcionado este distanciamiento, sí ha servido para algo que no sea más que extrañarte, que no sea más que pensarte. Me dice, ya no quiero más distanciamiento con Aries, ya no quiero que estemos así, ya no quiero esta tensión entre nosotros. Siento que la distancia, que la indiferencia de Aries me está golpeando muy duro. Siento que ya tenemos que parar esto, me dice, parar esto de estar así como un hielo entre los dos. Me dice la carta del 7 que esta persona tiene planes, metas, sueños, proyectos que se harán realidad contigo. Y me dice esta sota de espadas que esta persona, como ese joven, va a luchar por ti, va a darlo todo. Que esta persona estará allí peleando, luchando. Dice, voy a luchar contra esta distancia que está. También quiero decirte a través de esta sota que tu persona especial siempre está pendiente de ti, bien sea a través de redes sociales, bien sea a través de amigos, pero es alguien que estén juntos o estén separados, siempre quiere saber cómo estás tú, qué estás haciendo y sobre todo con quién estás haciéndolo. Entonces, mira todo el impacto que tú tienes, Aries, en esta relación. No eres cualquier persona. Me dice que medita mucho,
este ciclo me dice, medita mucho en un error que cometió por no pedir consejo a tiempo. Está pensando mucho en eso, está pensando que se hubiera podido ahorrar una cantidad de problemas y sobre todo este distanciamiento que hay entre ustedes dos si le hubiera pedido consejo a alguien más. Dice que actuó imprudentemente, que esta persona realmente no midió la consecuencia de sus actos y que ahora está viviendo esto. Entonces, mucho cuidado con que tú también cometas el error de actuar sin pedir consejo. Esta carta me dice que es alguien que está buscando una solución. Míralo cómo busca, míralo cómo está intentando encontrar una manera de solucionar problemas contigo. Te espía, te vigila. Este 9, por su parte, me dice que tú como que no ves avances en esta relación. Tú como que ves todo esto muy lento, como que no florece, como que no se dan las cosas. Sin embargo, incluso hay oposición de parte de una energía mayor o una energía masculina para que esta relación regrese. Puede ser tu familia, puede ser la familia de él. Pero de verdad que esta carta de las de oros anula cualquier situación negativa que se vaya a haber estado presentando antes de todo esto. Entonces llega por fin el fin de este distanciamiento, llega por fin todo este retraso, todo el fin de estas discordias. Esta carta, como les digo, anula todo esto negativo y llega esta etapa en la cual esta relación va a empezar a evolucionar, para bien, va a empezar a consolidarse las cosas. Siento que van a poder salir fortalecidos si deciden arreglar las cosas y que van a ver esto simplemente como algo pasajero, algo que en cierto momento se dio, pero que ya no tiene influencia en la relación. Entonces me alegra por ese lado. Preguntémosle al tarot egipcio qué más tiene para decirnos, y si no te has suscrito y activado la campanita, suscríbete ya mismo. La carta de la constancia te dice que esta persona realmente tiene como la disposición de poder tomar un cambio que va a ser un cambio radical y un cambio permanente, constante en el tiempo. La carta de la constancia también me dice que toda esta situación que se va a ver o que se va a dar en la relación va a hacer que luego sea una relación muy duradera, una relación en la cual siento que tú vas a tener que tomar la decisión de continuarla o frenarla en este instante. Entonces realmente esta decisión súper importante se acerca para ti, Aries, en el amor. Entonces creo que tienes que tener mucha intuición, mucha conexión con lo divino para que no vayas a elegir cosas de las cuales luego te puedas estar arrepintiendo. Veamos qué más nos dicen estas cartas. Y te dicen por un lado la carta del amor y del deseo y la carta de la comunión. Dos cartas maravillosas que te están invitando justo en este momento, justo en este instante, a tomar la opción quizá de darle una segunda oportunidad a toda esta relación, a darle como esa opción de que realmente vale la pena intentarlo. Siento, como les decía, que esta nueva etapa acompañada de este 2 de copas podría significar que has encontrado a la pareja que tanto has estado anhelando y esperando, y que esto solo fue una etapa que les ayuda como aprendizaje y a madurar a los demás. Te auguro realmente y te pronostico realmente que si le das una nueva oportunidad a esta persona, a pesar de lo lento que pueden ir las cosas y a pesar de este distanciamiento, la nueva etapa en tu relación va a ser muy buena, muy fructífera, va a ser una etapa de amor, de deseo y de comunión, como lo está expresando aquí las cartas. Vamos a preguntarle a los angelitos qué quieren decirte, qué mensaje quieren para ti, para tu pareja. Y te dicen, derrotarás la mentira. Cuestiones en las cuales quizá hay cosas ocultas, van a empezar a salir a la luz. Si fuiste acusado de una infidelidad o tu pareja fue acusado injustamente, va a salir a la luz también. Y hay muchas situaciones que se van a empezar a aclarar para tu bien.
El oráculo del amor, por su parte, te dice en este momento, mantén la mente abierta, ¿sí? Mantén la mente abierta y no te predispongas como que las cosas son de cierta manera. Te estoy diciendo que hay cosas que se van a aclarar, así que necesitas mantener la mente abierta en este momento, Aries. Eso es imprescindible. Esta ha sido la lectura para los que tienen una relación con alguien. Sí, quédense hasta el final, si pueden quédense hasta el final este momentico para que participen por sus lecturas gratis, para que puedan cumplir los requisitos. Y así apoyan nuestro refugio de animalitos rescatados. Vamos a ver en este momento qué viene para los solteros. Vienen decisiones, vienen opciones. Hay dos personas que pueden estar peleando el amor de los que están solteros, de los Aries solteros. Especialmente veo a una persona de signo Tauro. El Tauro que van ahí es la persona que les conviene a ustedes. También la carta de los dos caminos me dicen que es un tiempo de prueba. Vas a estar como en prueba o te van a tener a prueba para ver si realmente como que puedes ser una pareja estable. Eso me dice que alguien va a ponerte a prueba de verdad. Vas a estar un poquito como en medio de confusiones porque vas a estar entre dos o más amores, dos o más opciones o posibilidades de personas con quien estar. Sin embargo, yo te estoy dando un tip y es que escojas el que sea Tauro, ascendente lunar o Venus. Para la economía, viene la solución de un problema importante. Tienes que irla con toda, aquí aparece Aries, y tienes que ir con toda porque realmente se va a dar la solución a este problema que tienes económico y llega una época de tranquilidad porque vas a estar muy bien. También te dice que puedes estar recibiendo dinero de parte como de tu familia, sobre todo como de abuelos o de una persona mayor que te va a estar ayudando durante estos días. Número de la suerte para ti el día de hoy, el número 68, y te convienen las inversiones durante estos días. A ti que llegaste hasta el final, te voy a contar cuáles son los requisitos para participar, pero primero déjame contarte los premios. Los premios son una lectura personalizada que sorteamos los días viernes. Segundo, vamos a responder 50 preguntas de 50 suscriptores que hayan dejado en los comentarios durante la semana. Y contarles que la última para ganar es estar en nuestros en vivo. Para todo esto tienen que cumplir los requisitos y son: primero, estar suscritos y con la campanita activada; segundo, darle like a este video; y tercero, escribir la palabra clave que el día de hoy es trébol. Bendiciones a todos ustedes. Si van a hacer preguntas sobre el amor, es necesario que escriban el signo de ambos, por favor. Y les cuento que ya tenemos abierto agenda para octubre por si quieren agendar sus lecturas personalizadas. Muchas bendiciones a todos ustedes. No giren dinero, por favor, a nadie. Primero nos contactan por la página de la Lely Astral o nos contactan por aquí, pero no giren dinero a nadie sin confirmárselos. Bueno, bendiciones a todos y los llevo en mi corazón.